Estimados amigos, les estoy saludando a todos desde Rusia, Moscú, Víctor Ternovsky, en el primer análisis en este canal tras haber retomado este canal justamente esta semana. Un gran saludo a todos. En este video yo quiero hablar con ustedes sobre un tema que me parece muy interesante, que es el acuerdo comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea que acaban justamente de pactar las partes. Pero antes de pasar a este tema, yo quisiera agradecer muchísimo y a ustedes, ¿no?, por apoyarme justamente en mi intención de lanzar este canal. Yo recibí tantos mensajes de apoyo en los comentarios y prácticamente no lo esperaba. Yo agradezco enormemente a ustedes. Es un enorme crédito de confianza con el que yo estoy contando. Yo prácticamente no lo esperaba. Incluso yo tampoco esperaba que algunos incluso me hicieron llegar donaciones a través de mi cuenta de PayPal. Yo quiero decir lo siguiente en ese sentido para que ustedes entiendan. En Rusia no se puede monetizar el canal en YouTube porque YouTube justamente esa opción para Rusia la prohibió justamente para desanimar a la gente acá en Rusia o desde Rusia para que hagan contenidos. Entonces mis amigos en ese sentido justamente para apoyarme crearon cuenta de PayPal para que la gente pueda donar. Entonces eso es lo que está pasando. Así que yo a ustedes les agradezco muchísimo, a todos quienes me escribieron tantos comentarios, tanto apoyo. Muchísimas gracias a ustedes. Así que ahora, antes de pasar también al informe, yo quería decirles lo siguiente, porque este mapa que ustedes pueden ver detrás de mi espalda es un mapa del mundo editado acá en Rusia en el año 2025, y lo interesante que tiene este mapa yo quiero mostrarles. Entonces todos los mapas del mundo que se editan acá en Rusia tienen lo siguiente, esta parte de Rusia, entonces vemos que justamente son parte de Rusia según este mapa, y Crimea y las repúblicas populares de Donetsk, Lugansk, así como las regiones de Gerson y Zaporozhye. Entonces así son los mapas del mundo que se editan acá en Rusia. Pero bien, ahora yo voy a pasar al tema que me parece interesante. Me gustaría reflexionar sobre ese tema antes de que se vaya demasiado lejos este tema. Además que yo acabo de relanzar el canal. Acuerdo comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea que prácticamente acaban de pactar las dos partes. Un acuerdo que incluso desde la propia la Unión Europea lo califican, y desde la oposición incluso los propios gobernantes, prácticamente como un acuerdo humillante y como un acuerdo de sumisión por parte de la Unión Europea. Bien, y luego yo explico de qué se trata, quiénes lo están diciendo en particular, pero ahora yo quiero hablar un poquito sobre justamente el contenido de ese pacto comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea. Por parte de Estados Unidos lo afirmó Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, y por la parte de la Unión Europea lo hizo la presidenta del Ejecutivo Comunitario, Ursula von der Leyen. Entonces, básicamente el acuerdo comprende lo siguiente. Resulta que a partir de ahora la Unión Europea tendrá el arancel del 15% para todas las exportaciones de la Unión Europea rumbo al mercado estadounidense. Además, a través de este pacto, la Unión Europea se compromete a invertir 600.000 millones de dólares en la economía estadounidense. Además, ese pacto obliga a la Unión Europea a comprarle a Estados Unidos hidrocarburos, es decir, petróleo y gas, por valor de 750.000 millones de dólares en los próximos 3 años. Pero esto todavía no es todo, porque además a través de ese acuerdo la Unión Europea se compromete a comprar grandes volúmenes de equipos bélicos de Estados Unidos. Grandes volúmenes, lo dijo el propio presidente estadounidense Donald Trump. Entonces, tal y como estamos viendo, ese acuerdo prácticamente es muy ventajoso para Estados Unidos, y la pregunta entonces es dónde se encuentran las ventajas para la Unión Europea. Y resulta que las ventajas para la Unión Europea prácticamente no las hay. No las hay, no lo estoy diciendo yo. Yo vuelvo a repetirlo, están diciendo las voces desde la propia Unión Europea. Por ejemplo, yo voy a citar a Marine Le Pen de Francia, líder de Reagrupamiento Nacional, es el partido con más escaños en el Parlamento. Entonces ella escribió en su red X lo siguiente, me parece que hizo un muy interesante resumen de ese pacto comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea, porque calificó ese acuerdo como, aquí estoy citando, de hecho yo tengo aquí apuntes ante mis ojos para que ustedes no se sorprendan, porque yo me preparo y me preparo bien, yo voy a decirlo, para los informes que estoy haciendo, para estar muy bien informado y para que ustedes tengan toda la información correcta y objetiva y neutral. Entonces, dice Marine Le Pen, lo estoy citando, que ese acuerdo es un fiasco político, económico y moral. Y ella argumenta que en particular la Unión Europea va a perder la soberanía energética
a través de ese pacto comercial con Estados Unidos. Y me parece que es un tema muy importante para explicar de qué se trata, por qué va a perder la Unión Europea la soberanía energética, mientras que, por ejemplo, Ursula von der Leyen, es decir, la presidenta de la Comisión Europea, lo que está diciendo es justamente lo contrario. Está diciendo que a través de ese pacto justamente la Unión Europea fortalece su soberanía energética, su seguridad energética, es lo que está diciendo, ¿no?, la presidenta del Ejecutivo Comunitario. Pero en realidad Marine Le Pen tiene toda la razón. Y yo de hecho voy a explicar. Entonces, ¿de qué se trata? Resulta que a través de ese pacto, tal y como yo estaba diciendo, la Unión Europea se compromete a comprarle a Estados Unidos gas y petróleo por 750.000 millones de dólares. Pero en la práctica esto significa, en los próximos 3 años, ¿no? Pero en la práctica esto significa de que la Unión Europea ahora tiene la obligación de comprarle gas y petróleo, al menos en el futuro previsible, única y exclusivamente a Estados Unidos. Porque esta suma, 750.000 millones de dólares, es en realidad una suma absolutamente enorme. Para que se entienda, en el año 2024, por ejemplo, la Unión Europea importó hidrocarburos, además a proveedores diferentes, por valor de 375.000 millones de dólares, es decir, a diferentes proveedores. Y ahora tiene la obligación de gastar 750.000 millones de dólares en hidrocarburos estadounidenses durante los próximos 3 años. En otras palabras, ahora la Unión Europea tiene la obligación de comprarle única y exclusivamente a Estados Unidos los hidrocarburos. En otras palabras, aquí de ninguna manera se trata de fortalecer la seguridad energética, tal y como está diciendo Ursula von der Leyen, sino que se está tratando de justamente lo contrario, tal y como está diciendo Marine Le Pen. Y de hecho me parece que ahora voy a compartir con ustedes una información, no es que sea exclusiva, yo prácticamente no la encuentro en ningunos análisis. En Rusia sí se encuentra esta información por parte de expertos y analistas bastante serios. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Tal y como les estaba explicando, la Unión Europea tiene la obligación en los próximos 3 años a comprarle a Estados Unidos sus hidrocarburos, es decir, petróleo y gas, por 750.000 millones de dólares. Por una parte, pero por otra parte, Estados Unidos no tiene la suficiente capacidad productiva como para poder cubrir la demanda de la Unión Europea. Es decir, Estados Unidos, para poder cumplir su parte del acuerdo, también necesita tener más hidrocarburos, más petróleo y más gas. En ese sentido, yo estoy viendo análisis donde no se descarta que Washington podría llegar a un acuerdo con Moscú para convertirse justamente en el intermediario en cuanto a las exportaciones rusas de gas y petróleo rumbo al mercado europeo, rumbo a la Unión Europea. En otras palabras, Washington cobraría su comisión a la Unión Europea. Rusia también mantendrá sus exportaciones rumbo a la Unión Europea, una Unión Europea que le compraría a Estados Unidos y no a Rusia, a pesar de que sí son hidrocarburos de Rusia. Entonces realmente es una tontería total por parte de la Unión Europea en realidad, porque el único quien pierde en esa situación es justamente la Unión Europea, porque ganar para la Unión Europea, lo ventajoso para la Unión Europea sería comprarle a Rusia sin intermediarios, pero no, aquí aparece el intermediario quien es Estados Unidos. Me parece que ustedes pueden apreciar todo lo absurdo que es la situación en realidad, ¿no? Lo absurdo que es lo que está pactando Bruselas. Ahora, ¿por qué la Unión Europea ha pactado un acuerdo tan desventajoso? Absolutamente. Me parece muy interesante la explicación que ofrece el medio estadounidense The New York Times. Entonces, dice ese medio que esta firma, entre otras cosas, se hizo posible por la postura de los líderes de Alemania y Francia, es decir, por parte del presidente francés Emmanuel Macron y el canciller alemán Friedrich Merz. Entonces, ¿por qué estos dos líderes, estos dos políticos, sí consideraron que sí hay que pactar ese acuerdo desventajoso para la Unión Europea con Estados Unidos? Porque resulta que ellos, según sus criterios, no pactar ese acuerdo solamente significaría encontrarse o tener que afrontar unas condiciones incluso más desventajosas. ¿Qué es lo que escribe The New York Times? Estoy citando: esos líderes, es decir, de Francia y Alemania, no estaban dispuestos a arriesgarse a una escalada de una guerra comercial que podría
haber perjudicado a las empresas europeas más de lo que ya lo han hecho los aranceles de Trump y no estaban dispuestos a correr el riesgo de profundizar una ruptura diplomática con Estados Unidos, el país que los europeos han considerado repetidamente como un agente de paz crucial. En otras palabras, bien, la explicación es la siguiente, me parece muy razonable. La Unión Europea accedió a ese pacto con Estados Unidos por el miedo de enfrentarse a unas condiciones aún peores. Ahora, yo les estaba diciendo que en particular Marine Le Pen estaba diciendo que ese acuerdo, ese pacto atenta contra la seguridad energética de la Unión Europea. Me parece que acabamos de confirmar y ver los argumentos de por qué tiene toda la razón esta señora, pero además ella me parece que también resaltó un punto porque además dijo que ese acuerdo prácticamente atenta contra los agricultores de la Unión Europea, porque ese acuerdo, ese pacto, según sus palabras, lo que hace es prácticamente levantar todas las tarifas, todas las barreras, todos los aranceles para los agricultores estadounidenses en cuanto a su llegada al mercado de la Unión Europea, pero no lo hace para los agricultores comunitarios. Entonces ellos van a perder. ¿Qué es interesante? Friedrich Merz, canciller de Alemania, quien tuvo miedo justamente de oponerse a ese pacto, pero él mismo, no obstante, sí reconoce que ese pacto, aquí estoy citando, causará daños significativos a la economía alemana. En ese sentido hay datos interesantes porque se estima que ese documento, ese pacto supondría para la economía alemana una pérdida de casi 7.000 millones de dólares. Entonces este sería el daño y para la Unión Europea en general esto significaría una contracción del Producto Interno Bruto del bloque comunitario. También algunas citas que me parecieron importantes, en particular el Instituto de Investigación Económica de Alemania dijo lo siguiente: el acuerdo comercial asimétrico es una humillación para la Unión Europea, pero refleja las relaciones de poder reales. Ahora, palabras de Macron, quien también, como ahora sabemos, no se opuso a ese pacto, pero sí reconoce lo dañino que es ese pacto. Él dijo lo siguiente, explicando por qué se produjo esa firma: para ser libre hay que ser temido, no se nos ha temido lo suficiente. Es decir, dice que Estados Unidos no le tiene miedo a la Unión Europea. Es decir, yo puedo proseguir con las citas, pero bien, hay desánimo total allá en la Unión Europea, en realidad, por ese pacto absolutamente desventajoso. Además, un pacto que me parece, o mejor dicho, la postura de la Unión Europea, me parece que hay un enorme contraste, esa humillación, esa sumisión por parte de la Unión Europea, ese contraste con la dignidad que está mostrando América Latina y el Caribe en cuanto a las amenazas y presiones arancelarias por parte de Donald Trump. Por ejemplo, estamos viendo a Lula da Silva, presidente de Brasil, quien está exigiendo respeto para su país y bien, no se apresura, digamos, a arrodillarse a someter, ¿no?, a su país. Tampoco lo hace México, tampoco lo hacen los otros países de América Latina y el Caribe. Es decir, ¿por qué la Unión Europea tiene tanta sumisión? Que bien, y esa sumisión no la encontramos, por ejemplo, en América Latina y el Caribe. Yo solamente voy a lanzar al aire esa pregunta, me parece muy interesante. Es decir, ahora mismo resulta que el sur global en particular, América y el Caribe en particular, también están mostrando infinitamente más dignidad que la Unión Europea, que el viejo continente. Solamente para constatar esa realidad y que ustedes reflexionen por sí mismos sobre el porqué de este fenómeno. Y yo, por último, quiero decir lo siguiente, porque la Unión Europea supuestamente pretendía evitar unas condiciones peores al pactar ese documento, por una parte, pero por otra parte no hay garantías de que la Unión Europea justamente logre evitar unas condiciones peores por parte de Estados Unidos, porque el mismo medio, que es The New York Times, está diciendo lo siguiente: recuerda que, por ejemplo, en su momento Canadá y México entonces pactaron un acuerdo comercial con Estados Unidos durante el primer mandato de Donald Trump. Pero lo que pasa es que ahora mismo vuelven a encontrarse en conversaciones con Estados Unidos. Es decir, al acceder a este pacto absolutamente desventajoso, la Unión Europea no eliminó ningún riesgo. Mañana Donald Trump puede levantarse por la mañana y decir: no, vamos a empeorar las condiciones. Y resulta, al parecer, que la Unión Europea volvería a someterse aún más ante el hegemón estadounidense. Entonces, estimados amigos, este es mi informe para ustedes
para hoy. Vuelvo a agradecer a ustedes enormemente por tanto apoyo. Además, vuelvo a recordar que ahora mismo quien quiera pueda apoyar mi trabajo con una donación a través de PayPal. Aquí voy a dejar código QR en la pantalla. En la descripción también voy a dejar los datos para que ustedes puedan hacerlo. En cualquier caso, yo agradezco a todos, absolutamente, y hasta la próxima. Entonces yo voy a tratar de hacer unos contenidos diferentes, obviamente no solamente desde acá, desde reportajes verdaderos y en otras circunstancias, en otro ambiente, pero bien, por ahora hago tal y como puedo desde acá. Muchas gracias a ustedes y nos vemos muy pronto. Víctor Ternovsky, hasta luego.